Cuando estaba en un viaje de negocios, mis padres vendieron mi casa para pagar las deudas de juego de mi hermano Rodrigo. Lo descubrí cuando regresé y encontré a mi madre guardando mis pertenencias personales en cajas de cartón en el garaje. ¿Era eso? ¿O que le rompieran las piernas a tu hermano?, me dijo sin siquiera levantar la vista, como si estuviera hablando del clima. Además, tú tienes buen trabajo. Puedes conseguir otra casa. Rodrigo no tiene esas oportunidades. Vi mis libros, mis fotos, mis recuerdos de toda una vida apilados como basura entre herramientas viejas y latas de pintura. Mi hermano estaba sentado en el sofá de la sala, jugando videojuegos, como si nada hubiera pasado. Cuando me vio entrar, ni siquiera pausó el juego. Ah, ya llegaste. Mamá te explicó, ¿verdad? No te preocupes, cuando gane en el casino la próxima vez te devuelvo el dinero, dijo con esa sonrisa arrogante que conocía desde la infancia. Lo que ninguno de ellos sabía era que esa casa no era solo mi hogar. Era el único patrimonio que me quedaba de mi abuela, quien me la había dejado específicamente a mí en su testamento, y había documentos que lo comprobaban. Pero había algo más que no sabían. Durante estos años trabajando en el extranjero como consultora financiera, había aprendido exactamente cómo destruir la estabilidad económica de una familia de manera completamente legal. Mi historia con Rodrigo había sido siempre la misma. Él destruía, yo pagaba las consecuencias. Durante toda nuestra infancia y adolescencia, mis padres Carlos y Beatriz habían vivido con una regla simple. Rodrigo podía hacer lo que quisiera porque los hombres necesitan libertad para encontrarse a sí mismos, mientras que yo debía ser responsable, estudiosa y siempre estar disponible para arreglar los desastres que él creaba. Cuando Rodrigo chocó el carro de papá a los 18 años porque había estado bebiendo, yo tuve que vender mi computadora para ayudar a pagar el deducible del seguro. Cuando fue expulsado de 2 universidades por no asistir a clases, usaron mis ahorros para la universidad para pagar las multas por cancelación tardía de matrícula. Cuando perdió 3 empleos consecutivos por llegar tarde o no presentarse, yo trabajé doble turno en un café para ayudar con los gastos de la casa. El patrón era siempre el mismo. Rodrigo metía la pata, mis padres entraban en pánico, y yo era la solución automática. Fernanda es muy inteligente, ella puede resolver esto, decían. Fernanda es fuerte, puede sacrificarse por la familia. Durante años acepté este papel, pensando que así demostraba amor familiar. Qué ingenua había sido. La gota que colmó el vaso llegó hace 3 años, cuando decidí mudarme al extranjero para aceptar un trabajo mejor pagado en una consultora internacional. Mis padres me rogaron que me quedara. ¿Quién va a ayudarnos con Rodrigo si tú no estás?, me preguntó mi madre llorando. Es tu hermano, tienes la responsabilidad de cuidarlo. Rodrigo, por su parte, me dijo que era una egoísta por abandonar a la familia. Pero yo ya estaba harta. Me fui a trabajar a Chile, luego a Colombia, construyendo mi carrera, y por primera vez en mi vida, guardando dinero para mí misma. Durante 3 años solo los llamaba en fechas especiales, enviaba algo de dinero para emergencias reales, pero me mantuve firme en mi decisión de no ser el banco personal de Rodrigo. Aparentemente, sin su red de seguridad económica, Rodrigo había empeorado. Según supe por algunos vecinos cuando llegué, había empezado a apostar en serio hace 2 años. Primero fueron las cartas con los amigos, luego las apuestas deportivas en línea, finalmente el casino. Había perdido su trabajo en el taller mecánico del tío por faltar constantemente, y ahora tenía deudas con gente peligrosa. La casa que acababan de vender había sido mi refugio durante la infancia. Cuando mis padres peleaban por el dinero que Rodrigo gastaba, yo me encerraba en mi habitación a estudiar. Cuando Rodrigo traía amigos que se burlaban de mí por ser la nerda de la familia, encontraba paz en el pequeño jardín trasero que mi abuela había cuidado con tanto amor. Esa casa contenía todos mis recuerdos genuinamente felices. Ahora esos recuerdos estaban siendo empacados en cajas de cartón mientras la familia que había comprado mi casa revisaba las habitaciones con su agente inmobiliario, planeando qué cambios harían. Habían pagado mucho menos de lo que valía la propiedad, porque mis padres necesitaban vender rápido. El dinero había ido directamente a pagar las deudas más urgentes de Rodrigo con los prestamistas. Esa noche, en el hotel donde tuve que hospedarme porque ya no tenía hogar, tomé una decisión. Saqué mi laptop y comencé a investigar. Como consultora financiera especializada en análisis de riesgo crediticio, tenía acceso a herramientas y conocimientos que una familia de clase media nunca se esperaría enfrentar. Primero verifiqué la legalidad de la venta. La casa había estado a mi nombre desde la muerte de mi abuela hace 5 años, pero mis padres habían logrado venderla porque yo les había dado poder notarial limitado para manejar el mantenimiento mientras estaba fuera del país. Técnicamente,
Habían actuado dentro de sus facultades legales, aunque hubieran violado completamente mi confianza. Después investigué las finanzas familiares. Carlos trabajaba como supervisor en una fábrica textil. Beatriz era secretaria en una escuela primaria. Tenían ingresos estables pero modestos. Un crédito hipotecario por su propia casa. Y ahora, gracias a las aventuras de Rodrigo, varias deudas de tarjetas de crédito que habían usado para cubrir pagos anteriores. Lo más interesante era la situación de Rodrigo. No solo tenía deudas de juego, sino que había firmado como aval de un préstamo para un negocio de venta de autos usados que había quebrado 6 meses después. Sus socios habían desaparecido, dejándolo responsable de una deuda considerable con el banco. Mientras revisaba toda esta información, mi teléfono sonó. Era mi madre. Fernanda, mija, sé que estás molesta, pero necesitamos hablar. Rodrigo dice que puede conseguir trabajo en una empresa de su amigo, pero necesita dinero para comprar herramientas. Solo serían $2,000. Colgué el teléfono sin responder. Al día siguiente, mis padres aparecieron en el hotel. Mi padre se veía avergonzado. Mi madre venía con su habitual estrategia de lágrimas y chantaje emocional. «No podemos perder a Rodrigo», lloró mi madre. «Esos hombres dijeron que si no paga pronto van a lastimarlo. Es tu hermano, Fernanda. La familia se ayuda, como cuando ustedes me ayudaron a mí, vendiendo mi casa sin consultarme», respondí fríamente. «Eso es diferente», intervino mi padre. «Tú puedes salir adelante sola. Rodrigo nos necesita. ¿Y yo no los necesitaba a ustedes?» «Tú siempre has sido independiente», dijo mi madre. «Desde niña fuiste así. Rodrigo es más sensible, más vulnerable». En ese momento entendí que para ellos yo nunca había sido una hija que mereciera protección, sino una herramienta para proteger a su verdadero hijo. Rodrigo era el niño eterno que necesitaba cuidados. Yo era la adulta prematura que existía para proporcionárselos. «Voy a ayudarlos», les dije finalmente. «Pero esta vez va a ser diferente. Van a firmar algunos documentos que mi abogado va a preparar». Vi el alivio en sus rostros. Pensaron que había funcionado la manipulación de siempre. No tenían ni idea de lo que realmente había decidido hacer. Rodrigo había jugado con fuego durante años, siempre seguro de que alguien más apagaría el incendio. Mis padres habían elegido sacrificar a una hija para salvar a un hijo que nunca aprendería, mientras tuviera quien pagara sus errores. Era hora de que toda la familia aprendiera lo que significaba vivir sin red de seguridad. Lo que había empezado como un viaje de negocios rutinario se había convertido en el punto de partida para la venganza más sistemática y devastadora que jamás había planeado. Y lo mejor de todo era que iba a ser completamente legal. Tenía ahorros, tenía conocimientos, tenía conexiones profesionales, y por primera vez en mi vida, tenía la determinación de usarlo todo para enseñarles exactamente qué se siente ser traicionado por la familia. La guerra que Rodrigo había comenzado con su egoísmo estaba a punto de terminar, y yo iba a ser quien definiera los términos de la rendición. La reunión con mis padres fue el miércoles siguiente en la oficina del abogado que había contratado. Les había dicho que necesitábamos formalizar un préstamo familiar para ayudar a Rodrigo. Algo que sonaba razonable y responsable. Lo que no sabían era que el licenciado Herrera era especialista en recuperación de activos y había estructurado los documentos exactamente como yo le había solicitado. «Es solo un formalismo», les expliqué mientras firmaban, «para protegernos a todos legalmente». El contrato establecía que cualquier dinero que yo prestara para las deudas de Rodrigo tendría como garantía la casa familiar, y que si no se pagaba en los plazos establecidos, yo tendría derecho a ejecutar la garantía. Firmaron sin leer los detalles, desesperados por conseguir el dinero. Rodrigo llegó tarde a la cita, como siempre. Entró con esa actitud despreocupada que tanto me irritaba, como si fuéramos a discutir el menú de la cena en lugar de su futuro financiero. «¿Ya arreglaron todo?», preguntó sentándose en la silla sin saludar al abogado. «Necesito el dinero hoy porque tengo una oportunidad de inversión que no puedo perder». «¿Otra inversión?», le pregunté. «¿Como el negocio de autos que quebró?». «Eso fue mala suerte», respondió encogiéndose de hombros. «Esta vez es diferente. Un amigo tiene contactos en el casino. Dice que puede conseguirme información privilegiada sobre las mesas». El silencio que siguió fue ensordecedor. Hasta mis padres parecían horrorizados. «Rodrigo», murmuró mi padre, «dijiste que el dinero era para herramientas de trabajo. Bueno, técnicamente es para trabajar. Trabajar en recuperar todo lo que he perdido». Fue en ese momento que supe que había tomado la decisión correcta. Rodrigo no solo no había aprendido nada, sino que planeaba usar el dinero que sus padres habían conseguido vendiendo mi casa para seguir apostando. «Perfecto», dije con una sonrisa que heló la habitación. «Entonces procedamos».
Transferí $50,000 a la cuenta de Rodrigo ese mismo día. Era una cantidad enorme para alguien como él, suficiente para pagar todas sus deudas y tener un excedente considerable. Mis padres estaban eufóricos, pensando que había resuelto todos los problemas de la familia de un solo golpe. Lo que no sabían era que los $50,000 venían con condiciones muy específicas. Tenía acceso completo a los movimientos de esa cuenta a través del banco, y había contratado a un investigador privado para documentar exactamente cómo Rodrigo gastaba cada centavo. Durante las siguientes 2 semanas, observé fascinada cómo mi hermano repetía exactamente los patrones que había esperado. Primero pagó las deudas más urgentes, lo cual le dio una falsa sensación de seguridad. Luego comenzó a invertir el resto. El investigador me enviaba reportes diarios con fotos y videos. Rodrigo en el casino hasta altas horas de la madrugada. Rodrigo apostando en peleas de gallos clandestinas. Rodrigo prestándole dinero a otros apostadores con la ingenua esperanza de que le devolverían más de lo que había dado. Para el día 14, había perdido $45,000 de los $50,000. Mi teléfono sonó esa noche. Era Rodrigo, y por primera vez en años lo escuché genuinamente desesperado. Fernanda, necesito que me transfieras más dinero. Solo 10,000 más. Tengo una estrategia nueva que es infalible. ¿Qué pasó con los 50,000 que te di hace 2 semanas? Hubo contratiempos, pero ahora sé exactamente qué estaba haciendo mal. ¿Apostando? Un silencio largo. ¿Cómo sabes eso? Porque no soy idiota, Rodrigo. Sabía exactamente qué ibas a hacer con ese dinero desde el momento en que mencionaste tus inversiones. Entonces, ¿por qué me lo diste? Porque necesitaba evidencia documentada de que eres incorregible. Ahora la tengo. Colgué el teléfono y esperé. No tuve que esperar mucho. A la mañana siguiente, mis padres aparecieron en mi hotel. Mi madre venía llorando. Mi padre se veía derrotado. Rodrigo nos contó lo que pasó, comenzó mi padre. Dice que perdió el dinero, pero que fue solo mala suerte. No fue mala suerte, respondí mostrándoles las fotos que el investigador había tomado. Fue exactamente lo que sabíamos que iba a pasar. Mi madre se quedó pálida viendo las imágenes de Rodrigo en el casino. Pero él nos dijo que había encontrado trabajo. Rodrigo les ha estado mintiendo durante años. El único trabajo que ha tenido ha sido sacarles dinero a ustedes. No puedes ser tan cruel con tu hermano, me dijo mi madre con voz quebrada. Está enfermo. La adicción es una enfermedad. Tienen razón, acordé. Es una enfermedad. Pero una enfermedad que ustedes han estado alimentando cada vez que lo rescatan de las consecuencias de sus decisiones. Saqué una carpeta con documentos que había preparado. Estos son todos los préstamos, pagos y rescates financieros que ustedes han hecho por Rodrigo en los últimos 10 años. La suma total es de $120,000. Mi padre tomó los papeles con manos temblorosas. No teníamos idea de que fuera tanto. Y esto, continué sacando otra carpeta, es todo lo que yo he contribuido a esta familia en el mismo periodo. $200,000 entre pagos directos, regalos, gastos médicos que cubrí y el valor de mi casa que vendieron sin mi permiso. El silencio en la habitación era absoluto. La diferencia, continué, es que yo nunca les pedí nada a cambio. Ni reconocimiento, ni agradecimiento, ni siquiera que dejaran de sacrificarme por Rodrigo. Fernanda, mija, murmuró mi madre. No sabíamos. Claro que sabían. Simplemente eligieron ignorarlo porque era más cómodo. Mientras yo fuera la hija responsable que siempre resolvía los problemas, ustedes podían seguir fingiendo que Rodrigo era solo un joven confundido en lugar de un hombre adulto destruyendo a su familia. Mi padre se sentó pesadamente en la silla. ¿Qué quieres que hagamos? Nada, respondí. Ya no quiero que hagan nada, pero sí quiero que entiendan las consecuencias de sus decisiones. Saqué el último documento de mi carpeta. Este es el contrato que firmaron la semana pasada. Como Rodrigo no puede devolver el préstamo, y no creo que lo haga en el futuro, voy a ejercer mi derecho a ejecutar la garantía. ¿Qué significa eso?, preguntó mi madre. Significa que su casa ahora es mía. El color se desvaneció completamente del rostro de mi padre. No puedes hacer eso. Es nuestra casa. Era su casa. Ahora es mía, legalmente. Firmaron los documentos voluntariamente. ¿Pero dónde vamos a vivir?, lloró mi madre. No lo sé. Quizás Rodrigo puede conseguir trabajo real por primera vez en su vida y ayudarlos. O quizás pueden pedirle a la familia que tanto los apoya en sus decisiones sobre Rodrigo que los ayude ahora. Me levanté y comencé a guardar mis documentos. Tienen 30 días para desocupar la propiedad. El proceso de desalojo ya está en marcha. Fernanda, por favor, suplicó mi padre. Somos tu familia. Me detuve en la puerta
y los miré por última vez como sus padres. No, ustedes son la familia de Rodrigo. Yo fui solo la cuenta bancaria. Durante los siguientes días, mi teléfono no paró de sonar. Llamadas desesperadas de mis padres, mensajes furiosos de Rodrigo, incluso algunos tíos y primos tratando de interceder. Todos con el mismo argumento, que estaba siendo demasiado dura, que la familia se perdona todo, que Rodrigo podía cambiar si le daba otra oportunidad. Pero hubo una llamada que sí contesté. Era mi prima Leticia, hija de la hermana de mi madre, quien siempre había sido como una hermana mayor para mí. Fernanda, escuché lo que pasó. Solo quería decirte que era hora. ¿Era hora? Que alguien pusiera límites en esa casa. He visto durante años cómo Rodrigo destruía todo mientras tú pagabas los platos rotos. Tus papás no van a entenderlo ahora, pero quizás sea lo mejor que les pudo pasar. ¿Tú crees? Sé que sí. Mi hermano era igual que Rodrigo. Mis papás lo rescataron durante 20 años hasta que perdimos la casa familiar. Fue solo cuando tocó fondo real que finalmente buscó ayuda profesional. Esa conversación me dio la paz que necesitaba para seguir adelante con mi plan. El día de la mudanza llegó más rápido de lo que esperaba. Me presenté en la casa familiar a las 8 de la mañana con la empresa de mudanzas que había contratado y un cerrajero para cambiar las cerraduras. Mis padres habían empacado lo esencial, pero se movían como zombies. Rodrigo no estaba por ningún lado. Aparentemente había desaparecido cuando se dio cuenta de que esta vez no había escape. ¿De verdad vas a hacer esto?, me preguntó mi madre mientras los trabajadores cargaban sus pertenencias en el camión. Esto ya está hecho, respondí. La pregunta es, ¿qué van a hacer ustedes ahora? No tenemos dinero para rentar algo decente, murmuró mi padre. Entonces, quizás sea hora de que Rodrigo contribuya económicamente por primera vez en su vida. Está desaparecido. No hemos sabido de él desde que le dijimos lo de la casa. No me sorprendió. Era típico de Rodrigo huir cuando las cosas se ponían difíciles, dejando que otros lidiaran con las consecuencias de sus acciones. Hay un cuarto de servicio detrás de la casa, les dije finalmente. Pueden quedarse ahí temporalmente mientras encuentran algo permanente. Sin electricidad ni agua corriente, pero tiene techo. Vi el destello de esperanza en sus ojos. ¿En serio? Sí, pero con condiciones. Nada de Rodrigo en la propiedad. Si aparece, llamo a la policía. Y cada mes van a pagarme renta, aunque sea simbólica. ¿Cuánto? Lo que puedan. El punto no es el dinero. Es que entiendan que nada en la vida es gratis. Aceptaron sin dudarlo. Era mejor que la calle. Esa noche, sola en la casa que ahora era oficialmente mía, recorrí cada habitación. Mi antigua habitación, donde había pasado incontables noches estudiando, mientras escuchaba a mis padres discutir sobre los gastos de Rodrigo. La sala donde había celebrado mis graduaciones con parientes que preguntaban más por mi hermano que por mis logros. La cocina donde había preparado tantas cenas familiares mientras Rodrigo salía a divertirse sin responsabilidades. Ahora todo esto era mío. Pero extrañamente no sentía la satisfacción que había esperado, solo una profunda tristeza por la familia que podríamos haber sido si mis padres hubieran amado a sus 2 hijos por igual. Al día siguiente comencé las renovaciones. Contraté a trabajadores para remodelar completamente la casa, borrando décadas de recuerdos dolorosos y creando algo nuevo. La habitación de Rodrigo se convirtió en mi oficina. El comedor donde había sido ignorada tantas veces se volvió mi biblioteca personal. Mientras tanto, mis padres se adaptaban a su nueva realidad en el cuarto de servicio. Carlos seguía trabajando en la fábrica, Beatriz en la escuela, pero ahora todo su salario se iba en gastos básicos sin el colchón económico que yo había proporcionado durante años. La verdadera prueba llegó 2 meses después, cuando Rodrigo finalmente apareció. Estaba en mi jardín una mañana cuando escuché gritos desde el cuarto de servicio. Mi hermano había vuelto, probablemente sin dinero y esperando que mis padres lo rescataran como siempre. Salí de la casa y caminé hacia el ruido. Rodrigo estaba parado frente al cuarto de servicio, gritándole a nuestros padres. ¿Qué significa esto? ¿Por qué están viviendo en este lugar? Fernanda ejecutó la garantía, explicó mi padre con voz cansada. Perdimos la casa porque no pudiste pagar el préstamo. Eso es ridículo. Es solo dinero. Pueden conseguir más. Fue en ese momento que me vio. Su expresión cambió de frustración a furia pura. ¡Tú! ¡Esto es tu culpa! Le lavaste el cerebro a nuestros padres. Hola, Rodrigo, le dije con calma. Veo que tus inversiones no funcionaron. Dame mi casa de vuelta. Tu casa nunca fue tuya. Era mía desde que murió la abuela. Eres una maldita. No puedes hacer esto a tu familia. ¿Mi familia? ¿Te refieres a la misma familia que vendió mi casa sin consultarme para pagar tus deudas de juego? Rodrigo se acercó amenazadoramente. Va a ser mejor que arregles esto, Fernanda.
¿O te va a pesar? ¿Me estás amenazando en mi propia propiedad? Te estoy advirtiendo. Saqué mi teléfono y marqué el número de la policía. Necesito reportar a un intruso que está haciendo amenazas en mi domicilio. No puedes llamar a la policía a tu hermano, gritó mi madre. Puedo, y lo estoy haciendo. Rodrigo no está autorizado a estar en esta propiedad. La policía llegó en 15 minutos. Rodrigo trató de explicarles que era una disputa familiar, pero yo tenía todos los documentos legales que probaban que la propiedad era mía y que él no tenía derecho a estar ahí. Señor, necesita retirarse, le dijo el oficial. Si regresa sin autorización, será arrestado por allanamiento. Mientras se llevaban a Rodrigo, que seguía gritando amenazas e insultos, vi a mis padres parados en la puerta del cuarto de servicio. Por primera vez, creo que entendieron realmente quién era su hijo dorado. Nunca había visto a Rodrigo así, murmuró mi madre. Yo sí, respondí, cada vez que no conseguía lo que quería. La diferencia es que ahora ya no tienen cómo dárselo. Esa noche, mi padre tocó a mi puerta. Se veía envejecido, derrotado. ¿Podemos hablar? Lo invité a pasar. Se sentó en mi sala renovada, mirando alrededor con ojos que parecían ver todo por primera vez. Esta era la casa de tu abuela, dijo finalmente. Sí. Ella siempre dijo que tú eras especial, que ibas a llegar lejos. Llegué lejos, hasta que ustedes vendieron mi casa. No sabíamos, comenzó, pero se detuvo. No, sí sabíamos. Sabíamos que te estábamos lastimando, pero era más fácil lastimarte a ti que dejar que Rodrigo enfrentara las consecuencias. Fue la primera vez en mi vida que mi padre admitía la verdad sin excusas. ¿Por qué? Le pregunté. ¿Por qué era más fácil sacrificarme a mí? Porque tú eras fuerte. Porque sabíamos que podías sobrevivir sin nosotros. Rodrigo siempre fue débil, y pensamos que sin nuestra ayuda se destruiría completamente. Y en lugar de eso, nos destruyó a todos. Mi padre asintió con lágrimas en los ojos. Tu madre y yo hemos estado hablando. Queremos ir a terapia familiar. Queremos entender cómo llegamos a esto. ¿Y Rodrigo? Rodrigo va a tener que arreglárselas solo, por primera vez en su vida. Era un comienzo. No significaba perdón inmediato, ni que fuéramos a volver a ser una familia feliz, pero era reconocimiento. Era responsabilidad. Pueden quedarse en el cuarto de servicio todo el tiempo que necesiten, le dije, pero con las mismas condiciones. Y si realmente van a terapia, pagaré las sesiones. ¿Por qué harías eso después de todo lo que te hicimos? Porque a diferencia de ustedes, yo sí entiendo lo que significa ser familia. No se trata de rescatar a alguien de sus errores. Se trata de ayudarlos a crecer. Los meses siguientes fueron difíciles pero esperanzadores. Mis padres comenzaron terapia individual y familiar. Lentamente, comenzaron a entender los patrones destructivos que habían creado y mantenido durante décadas. Rodrigo, por otro lado, se había ido del pueblo. Según rumores, estaba en la capital, viviendo en las calles y aún apostando con cualquier dinero que conseguía. Algunas veces llamaba a mis padres pidiendo dinero, pero por primera vez en sus vidas, le decían que no. Es lo más difícil que he hecho, me confesó mi madre después de una de esas llamadas. Escucharlo llorar al teléfono, diciéndonos que no tiene dónde dormir. Pero entiendo que cada vez que lo rescatamos, lo estamos matando un poco más. No le estamos enseñando a vivir, le estamos enseñando a manipular. Era un progreso enorme para una mujer que había pasado 30 años rescatando a su hijo de cada problema. El verdadero momento de verdad llegó 6 meses después. Rodrigo apareció nuevamente, pero esta vez no vino gritando y amenazando. Vino delgado, sucio, claramente habiendo tocado fondo real. Mamá, le dijo a través de la ventana del cuarto de servicio. Necesito ayuda, ayuda de verdad. ¿Qué tipo de ayuda? Quiero ir a rehabilitación. Encontré un centro que acepta personas sin dinero, pero necesito que alguien me lleve. Mi madre me miró desde la ventana. Por primera vez, estaba pidiendo mi opinión sobre Rodrigo. ¿Tú qué crees? Le pregunté. Creo que suena diferente. Más. Humilde. Entonces ayúdalo. Pero solo para llevarlo al centro. Nada más. ¿Y si sale y vuelve a las andadas? Entonces ya no es tu problema. Es el suyo. Fue la conversación más adulta que habíamos tenido sobre Rodrigo en toda mi vida. Al final, mis padres lo llevaron al centro de rehabilitación. No sabíamos si funcionaría. No teníamos garantías de que Rodrigo realmente había cambiado, pero por primera vez estaba buscando ayuda profesional en lugar de dinero fácil. ¿Crees que pueda cambiar? Me preguntó mi madre esa noche. No lo sé, respondí honestamente. Pero ahora esa es su responsabilidad, no la nuestra. Para mis padres, esa distinción fue revolucionaria.
Durante décadas habían cargado con la responsabilidad de arreglar a Rodrigo. Ahora finalmente entendían que solo él podía arreglarse a sí mismo. El año que siguió transformó completamente la dinámica familiar. Mis padres, liberados de la carga financiera y emocional constante de rescatar a Rodrigo, pudieron enfocarse en reparar su relación conmigo. Comenzamos a tener cenas semanales donde hablábamos de mis proyectos de trabajo, mis planes futuros, mis intereses. Por primera vez en mi vida, sentí que tenía padres que estaban genuinamente interesados en conocerme como persona, no como solucionadora de problemas. Rodrigo completó su programa de rehabilitación de 6 meses. Cuando salió, consiguió trabajo en una fábrica y rentó un cuarto pequeño en una pensión. Venía a visitar a mis padres una vez por semana, pero ya no pedía dinero ni creaba drama. ¿Crees que realmente cambió? Me preguntó mi padre después de una de esas visitas. Creo que está intentando cambiar, respondí. Pero más importante, ustedes cambiaron. Ya no están dispuestos a ser sus cómplices. Era cierto. La transformación más dramática no había sido en Rodrigo, sino en mis padres. Habían aprendido a amar sin rescatar, a apoyar sin facilitar, a ser familia sin ser víctimas. En cuanto a mí, renovar la casa familiar se había convertido en algo más que una venganza. Se había convertido en una forma de sanar. Cada habitación remodelada borraba un mal recuerdo y creaba espacio para nuevas posibilidades. La habitación que había sido de Rodrigo, ahora mi oficina, tenía una placa pequeña en la puerta que decía Fernanda Ruiz, consultora financiera. Era un recordatorio diario de que había construido mi propio éxito sin depender de la validación familiar. El comedor, donde había sido ignorada tantas veces, ahora tenía una mesa grande donde recibía a clientes y amigos. Era el centro social de mi nuevo mundo, un mundo donde mi voz importaba. Y el jardín trasero, el refugio de mi abuela y mi infancia, lo había expandido y convertido en un espacio hermoso donde disfrutaba las tardes después del trabajo, leyendo o simplemente observando crecer las plantas que había sembrado con mis propias manos. Un año después de ejecutar la garantía de la casa, recibí una llamada inesperada. Era Rodrigo. Fernanda, ¿podemos vernos? Hay algo que necesito decirte. Accedí a encontrarnos en un café neutral, lejos de la casa y la carga emocional que representaba. Cuando llegó, casi no lo reconocí. Había ganado peso saludable, se veía limpio y cuidado, y por primera vez en años, no tenía esa mirada desesperada de alguien que está planeando cómo conseguir dinero. Quería agradecerte, comenzó sin preámbulos. ¿Agradecerme? Por no rescatarme, por obligarme a tocar fondo real. Me quedé callada, esperando a ver si era genuino o otra manipulación. En rehabilitación aprendí sobre la codependencia. Continuó, sobre cómo las familias pueden mantener las adicciones sin darse cuenta. Me di cuenta de que papá y mamá me estaban matando con su ayuda. ¿Y qué me dices de mí? ¿También te estaba matando? No. Tú eras la única que veía la verdad. Pero yo te odiaba por eso. ¿Y ahora? Ahora entiendo que si me hubieras seguido rescatando, probablemente estaría muerto. O en la cárcel. Hablamos durante 2 horas. Por primera vez en nuestras vidas, tuvimos una conversación real entre hermanos adultos. No sobre dinero, no sobre problemas, sino sobre responsabilidad, crecimiento y familia. ¿Crees que algún día podremos ser realmente hermanos? Me preguntó al final. Creo que ya empezamos a hacerlo, respondí. Pero va a tomar tiempo. Y va a requerir que mantengas los cambios que has hecho. Lo entiendo. Y no espero perdón inmediato. Solo quería que supieras que estoy intentando ser mejor. Eso es todo lo que puedo pedir. Cuando nos despedimos, por primera vez en años, fue con un abrazo. No el abrazo obligatorio de las reuniones familiares, sino el abrazo tentativo de 2 personas que están aprendiendo a conocerse de nuevo. Los años que siguieron confirmaron que los cambios en mi familia habían sido reales y duraderos. Rodrigo mantuvo su trabajo, mantuvo su sobriedad, y lentamente reconstruyó relaciones basadas en respeto mutuo, en lugar de dependencia económica. Mis padres siguieron en terapia durante 2 años más, trabajando no solo en su relación conmigo y con Rodrigo, sino en su propio matrimonio, que había sido dañado por décadas de estrés financiero y emocional. No sabíamos que éramos tan disfuncionales, me confesó mi madre durante una de nuestras cenas semanales. Pensábamos que estábamos siendo buenos padres protegiéndolo. Las intenciones buenas no siempre producen resultados buenos, le respondí. Pero reconocer los errores y trabajar para cambiarlos, sí. Eventualmente, mis padres se mudaron del cuarto de servicio a un apartamento pequeño pero digno que podían pagar con sus salarios.
Habían aprendido a vivir dentro de sus medios sin depender de rescates externos. La casa familiar se convirtió oficialmente en mi hogar permanente. La llené de plantas, libros, arte y recuerdos de los viajes que pude permitirme una vez que dejé de financiar los errores de otros. También se convirtió en el lugar donde recibía a mis nuevos amigos y, eventualmente, a mi pareja. Conocí a Daniel en una conferencia de trabajo. Era contador, confiable, trabajador, y venía de una familia que valoraba la responsabilidad individual y el apoyo mutuo sin codependencia. «Tu familia ha cambiado mucho», observó después de conocer a mis padres y a Rodrigo en una barbacoa que organicé para mi cumpleaños. «Tuvimos que tocar fondo para encontrarnos», le expliqué, «pero creo que somos más fuertes ahora». «¿Te arrepientes de haber sido tan dura?» «No», respondí sin dudarlo. «Me arrepiento de haber esperado tanto tiempo para poner límites». Era cierto. La venganza que había planeado con tanto cuidado se había transformado en algo mucho más valioso. Una familia funcional, no perfecta, porque ninguna familia lo es, pero funcional. Rodrigo siguió sobrio, siguió trabajando y eventualmente conoció a una mujer en su grupo de apoyo que entendía los desafíos de la recuperación. Se casaron en una ceremonia pequeña y sencilla que pagaron ellos mismos. Mis padres se jubilaron con pensiones modestas, pero suficientes para vivir dignamente. Aprendieron a disfrutar su vejez, sin la constante ansiedad de preguntarse qué problema les traería Rodrigo cada semana. Y yo construí una vida basada en mis propios méritos, rodeada de personas que me valoraban por quien era, no por lo que podía hacer por ellos. La venganza más perfecta no había sido quitarles su casa o su dinero. Había sido obligarlos a enfrentar la realidad de sus decisiones y darles la oportunidad de elegir cambiar. Y habían elegido bien. 5 años después del día en que encontré mis pertenencias empacadas en cajas en el garaje, me senté en el jardín de la casa que ahora era verdaderamente mía. Daniel estaba preparando la cena en la cocina, mis padres venían en camino para nuestra cena familiar semanal, y Rodrigo había llamado para avisar que traería postre que él mismo había hecho. Era una escena que habría sido imposible de imaginar durante los años en que fui la hija invisible que pagaba por los errores de su hermano. Pero también era una escena que no habría sido posible sin la intervención drástica que había tomado. A veces, para construir algo nuevo y saludable, primero hay que destruir completamente lo que está podrido. Mi familia había estado podrida por la codependencia, el favoritismo y la falta de límites durante décadas. Pero de esas cenizas había crecido algo genuino, una familia que se amaba sin manipularse, que se apoyaba sin rescatarse, y que había aprendido que el amor verdadero a veces significa decir que no. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de mi prima Leticia. Vi las fotos de tu barbacoa de cumpleaños en Facebook. Qué hermoso ver a toda tu familia tan feliz y saludable. Te felicito por haber tenido el valor de hacer lo que era necesario. Tenía razón. Había requerido valor. Valor para enfrentar a mi familia. Valor para mantenerme firme cuando me suplicaron. Valor para ser vista como la villana mientras hacía lo correcto. Pero había valido la pena cada momento de dolor, cada noche de dudas, cada lágrima que había derramado por la familia que perdí cuando decidí que merecía mejor. Porque ahora tenía algo mucho más valioso, una familia que me merecía. Mientras el sol se ponía sobre el jardín que había plantado con mis propias manos, en la casa que había salvado con mi propia determinación, rodeada del amor que había cultivado con mis propios límites, supe que había tomado las decisiones correctas. Rodrigo había tenido razón en una cosa: la familia debe ayudarse mutuamente. Pero se había equivocado en todo lo demás. Ayudarse no significa rescatarse, significa exigirse lo mejor unos a otros. Y eso era exactamente lo que habíamos aprendido a hacer. La venganza más dulce no era ver a mi familia sufrir. Era verlos prosperar una vez que aprendieron a funcionar sin destruirse mutuamente. Y la recompensa más grande no era tener mi casa de vuelta. Era tener una familia que valía la pena conservar. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Muchas gracias y que tengas un excelente día.